buscar, con pasos apagados, elegir a la esquina. Bueno, estamos con nuestra invitada Rosana Cossack de Circaos. La recibimos con un fuerte aplauso. Pero muchas gracias. ¿Cómo va, Rosana? ¿Bien? Gracias por venir. Muy bien, no, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queremos hablar un poquito de esta linda experiencia, Circaos, pero vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es Circaos? Circaos, bueno, es una compañía artística que arrancó en el año 2001. Comenzó hace muchos años y... ¿Por qué? Porque, bueno, arrancamos haciendo trabajos artísticos, en principio en la calle, en el semáforo. Sí, acá en Pico. No, nos fuimos para Berlín, en Alemania. Yo arranqué haciendo semáforo en Berlín. Ya surge la idea. Sí, Bien. mi idea. Ya mi compañero Guille ya venía haciendo semáforo de hacía unos años atrás. Bien, Guillermo Cossack. Digamos que Guillermo te contagió la... Rea. Herrea, perdón. Claro. Sí, arrancamos viaje, nos fuimos a Europa. Yo empecé a hacer semáforo en Berlín. Y de ahí nos fuimos a Dinamarca. Estuvimos viendo en Copenhague todo un verano, también haciendo calle. Sí. Y ese año regresamos a Pico y formamos nuestra compañía. Dijimos, bueno, vamos a ponerle un nombre a todo esto y elegimos Circaos. Bien. Circaos Espectáculos. Bien. Ahí arranca Circaos, año 2001. Bueno, complicada, una época complicada para nuestro Sí, país. sí. Terrible porque me acuerdo que veíamos las noticias desde afuera. Y al año siguiente ya nos fuimos para Ibiza. ¿Vinieron acá, hicieron algo acá o vinieron? Sí, empezamos a hacer algunas presentaciones en Pico. Sí. Y luego ya nos fuimos para Ibiza y arrancamos con todo allá. ¿Y con qué En tipo de discotecas. presentaciones arrancaron? En discotecas. Ajá. 95% de presentaciones eran en discotecas, haciendo espectáculos ya sea en zancos, números aéreos, números de escapismo, en fin, teníamos una variedad enorme de personajes con estéticas así que nos gustan mucho a nosotros. Tipo, Extravagantes. Sí, nos va mucho esto de onda Marilyn Manson, toda esa colores onda también. oscura y... Bueno, pero tenemos así un repertorio muy amplio. Muy Un variado. abanico con un montón de personajes y bueno, eso es lo que hicimos durante muchos años en la isla de Ibiza. Trabajamos allá durante 12 temporadas porque hacíamos la temporada de verano en Europa y luego nos veníamos para acá y trabajamos la temporada, no de verano yéndonos a la costa, pero sí siempre tuvimos mucho trabajo acá en Pico y en toda la zona, provincia de Buenos Aires, Siempre Córdoba. temporada alta, digamos. Sí, fuimos y vinimos todo el tiempo durante varios años. Bien, No paramos nunca. ¿Haciendo qué? Hoy cuando decías que estaban por ahí en la calle, ¿haciendo qué en la calle? Semáforo, yo arranqué haciendo swing con fuego. Sí. Acá nuestro compañero Simón es testigo de todo eso, ¿no? Fue testigo porque fue uno de los semaforistas, digamos. También, trabajó ahí con ustedes. Sí, era nuestra oficina. Sí. Y qué linda oficina. Sí, y ahí arranqué, nada, paraban los coches, como hacen acá los chicos, semáforo, y hacía una intervención de, nada, segundos. Pasábamos la típica gorra, y ahí arrancamos, y con la plata que juntamos ahí, nos fuimos a Copenhague. Hicimos la temporada ahí también trabajando no solo en el semáforo en Copenhague, sino que se le llaman terracitas a las mesas que están fuera de los bares, donde la gente está sentada, y nosotros íbamos y hacíamos un espectáculo muy cortito, de unos pocos minutos, con fuego. Ajá. ¿Cómo es eso de trabajar en la calle? Porque uno ve la parte linda, pero que imagino que el espacio te lo tenés que ganar también, ¿o no? Sí, es como una... Sí, tenés que... Ahí... Llegar y decir, este espacio es mío. Y los tiempos también, porque me imagino que se divide en distintos artistas también, ¿no? Sí, en ese semáforo estábamos, éramos 3 los que estábamos, pero sí, había que competir con los polacos limpiavidrios y bueno, había ahí varias tribus que uno se tenía que poner a veces firme y decir, este es mi lugar. Claro. Pero bueno, no tuvimos ningún tipo de complicación. Pero tenías que conservar tu lugar y, bueno, muchas veces hacerte respetar y respetar al otro. Sí. Ir todos los días. Los códigos de la calle. Claro, exactamente. Esto de hacer función en la calle y, bueno, es la incertidumbre misma, ¿no? El público que está ahí no es que pagó una entrada para ir a verte, así que y es hay que cambiante. atraparlo
¿Y había que pedir permiso a algún municipio? ¿A alguien? No, era ahí. Por ejemplo, porque fueron esos 2 primeros años, ese año que hice calle en ese lugar, no. Era mandarte al semáforo y cuando venía la policía, escondernos y pasaba la policía y seguíamos. Es una aventura. ¿Se puede vivir de eso? Sí, se puede vivir de eso. Claro que sí. Bien, porque ustedes después bueno, una aventura que ahí me gustaría también saber en detalle. Sí, pasaron tantas cosas en todos estos años, muchas, tantas que cuando Claudita de la producción me decía, bueno, a ver, resumirle a los chicos algo, bueno, no sé, es tanto que por ahí se hace difícil resumirlo en pocas palabras. Pero sí, después de todas las temporadas en Ibiza, donde crecimos mucho profesionalmente y conocimos mucha gente interesante. Eso nos llevó a trabajar por otros lugares del mundo, llevando la marca de la fiesta de Ibiza a diferentes lugares del mundo. Nos permitió conocer otras culturas, nos fuimos a trabajar durante 4 meses a China, también en discotecas. Anduvieron por todo el mundo, digamos. Sí. ¿Y cómo es el proceso de creación de un personaje o de un espectáculo que ustedes crean? Y lo nuestro, por ejemplo, lo que era en Ibiza no eran espectáculos donde había un guión, sino que era mucha interacción con el público, ya sea desde el aire, en zancos, en suelo. Lo que nos gustaba mucho era una manera así como de intimidar al público, ¿no? Como con personajes fuertes. Eso nos divertía muchísimo. Y después también tuvimos espectáculos, sí, con guiones, como obras de teatros para chicos, o shows para eventos como de 15 años, bodas, donde ahí sí se arma un espectáculo de unos, no sé, 10, 15 minutos, donde hay diferentes pautas, ¿no? Claro. Pero generalmente lo que fue en Ibiza eran intervenciones así muy power, muy potentes. Imagínate que son miles de personas y tu energía tiene que ser más fuerte que esas miles de personas. Debe ser bravo. Así que era o salir en los zancos o salir en el escenario y era comerse a todo ese público y que ese público también está en cualquier historia, así que era tratar de... ¿Y también haces trapecio, puede ser? No. Nosotros lo que hacíamos eran aéreos con cuerdas y arneses. Hacíamos vuelos en el público. Wow. Bueno, yo no mandé ninguna foto, pero bueno, la gente puede entrar en mejor YouTube, que se lo imagine, ¿no? Sí. ¿Y qué te gusta más? ¿Eso, lo aéreo o estar en los zancos? No, me encanta todo, me gusta todo, pero disfruto muchísimo. También son etapas de la vida, ¿no? Que uno va pasando por diferentes cosas, pero disfruto muchísimo andar en zancos. En zancos, sí. Bueno, disfruto muchísimo andar en zancos, ¿Te mucho. gusta? De hecho, es lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy ofreciendo. Siempre son zancos para recepciones. Con mi compañero siempre trabajamos juntos, pero ahora también estamos con otros proyectos, entonces él está más abocado a lo otro y yo tomé todo lo artístico, con la suerte y la alegría y la felicidad inmensa de trabajar con nuestro hijo, con Quintín también, que me acompaña. El vestuario, el maquillaje, toda la preparación. ¿Eso lo creás vos? Sí. Guille fue el encargado siempre de componer los vestuarios. Ahora estos son vestuarios de los últimos, pero cuando toda la época de Ibiza, esos 15 años, volvíamos de allá con la cabeza solo en producir nuevos vestuarios para volver a llevar a la isla, porque había que todo el tiempo estar renovando y sabíamos que cada vestuario iba con determinada fiesta que nos contrataban, ¿no? Bien. Así que nada, era volver y ponerse a dibujar, a armar nuevos vestuarios y siempre eso se encargó Guille, las texturas, la tela, las formas. Los colores. Sí, él le encanta. Ro, Circados Vuelta al Mundo, ¿cuándo comienza? Porque quiero ir ahí. ¿Cuándo comienza? Tuvieron un viaje de 30.000 kilómetros de Pico a Ushuaia, pero contame cuándo comienza todo esto. Bueno, siempre viajamos, siempre tuvimos tiempos para viajar. De hecho, íbamos a Ibiza a hacer la temporada, el resto del tiempo no íbamos a viajar por ahí antes de venir a Argentina. De hecho,
Cuando tenemos hijos mellizos, que ahora tienen 17 años ya, pero cuando ellos nacieron, paramos solamente ese año acá en Pico. Al año siguiente, cuando cumplieron un año, volvimos a salir. Sí, salimos de nuevo los 4 a Ibiza, trabajamos un poquito ahí, el resto viajábamos por otros lados. Pero en el 2013 compramos un motorhome en Italia y nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Nos subimos los 4 y salimos. Y ¿Tus hijos nacieron acá en Pico? Sí. Salimos desde Italia. Primero hicimos un año un viaje por Escandinavia, otro año que andábamos con menos presupuesto por España, Francia, por ahí. Y en el año 2015 nos fuimos hasta Malasia, hasta donde se terminaba la ruta por ese trayecto. Todos en familia, los 4. Los 4, ellos tenían 5 años cuando arrancamos en el motorhome, en el 2013. Y llegamos a Malasia después de un año y medio. Ahí embarcamos la camioneta en un barco carguero, nosotros vinimos en avión y nos reencontramos con nuestra camioneta después de 46 días en Ecuador. Ahí bajamos en la camioneta a Pico y preparamos el siguiente proyecto, que fue Alaska. Así que en el año 17, el 17 de julio del 17, salimos para Alaska. Ida y vuelta. Porque ida y vuelta. Después tenés que traértelo. No hay forma. Sí. Y ahí llegamos en el 19, ya. 2 años después. O sea, claro, 1 año y medio también duró ese viaje. Tardamos 1 año para llegar a Alaska y medio año para bajar. ¿Viste? La bajada siempre es más rápida. Claro. ¿Y ustedes estaban acostumbrados a viajar solos? ¿Cómo fue viajar con niños? Hermosa. Igualmente son dos dinámicas diferentes. Claro. Porque al viajar solo uno se busca la vida de otra manera. Comés lo que tengas, dormís donde sea. Y cuando vas con chicos, con hijos, la logística es completamente otra. Cambia. Todo está un poco más armado. Sí. Y en cuanto a lo laboral, ¿cómo hacían en ese caso? En el primer viaje que fuimos hasta Malasia, llevamos varios vestuarios y los zancos, pero como a la par íbamos haciendo videos para YouTube, y dentro de los videos, antes de salir, hicimos juntamos sponsors acá, hablamos con las empresas de Pico, que bueno, nos acompañaron en este viaje y nosotros, por publicidad, nos pagaban un dinero. Costear el viaje. Sí, costeamos el viaje con eso. Entonces, como vimos que eso iba bien, el tema artístico solamente lo sacamos en momentos de diversión, como por ejemplo fueron, no sé, en Turquía, cuando había grupos así de show, llegábamos a poblados donde nunca habían visto un turista, en India, donde llegábamos con la camioneta y llenísimo de gente, sacábamos los trucos de magia. Yo una vez salí con mi personaje de payasa a caminar por las calles de India y fue algo increíble. Sí, pero el viaje se costeó con nuestros sponsors. Sí. ¿Hay algún lugar del mundo en el que vos digas, me quiero quedar a vivir acá, que hayas dicho? No, siempre sentimos que Pico es nuestro lugar de salida y de llegada. Siempre lo sentimos así. Sí, lugares que nos impactaron y nos encantaron, lugares que teníamos un preconcepto de ellos, un prejuicio, no sé, como nos pasó, por ejemplo, con los países musulmanes, que son los lugares a los que queremos volver, porque fueron increíblemente hospitalarios. Lo que sentimos ahí fue algo impresionante. ¿Pensaron que iba a ser más cerrado? Y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Claro. Nosotros no íbamos con mucha internet, solamente con Wi-Fi. Íbamos escuchando lo que decían otros viajeros que iban adelante nuestros, que además no eran muchos, porque no muchos cruzan Pakistán ni Irán por temores. Sí. Y bueno, con esos pequeños comentarios que escuchábamos de otros viajeros, le seguimos pegando derecho. Y esos miedos que íbamos teniendo al comienzo, porque no sabíamos a dónde entrábamos. Claro. En Turquía nos decían, la policía de Turquía, que nos iban a matar entrando a Irán. En Irán nos decían que en Pakistán nos iban a secuestrar. Entonces, nada. Siguieron igual. Nuestra intuición. Claro. Y todo fue hermoso, mágico. En los lugares donde estuvimos en más casas fueron en esos lugares, en Irán, en Pakistán, donde compartimos historias con familias de ahí, donde nos invitaban todo el tiempo a hacer cosas en familia.
sin hablar el mismo idioma. ¿Y tus hijos jugando todo el tiempo con los niños? Sí, porque además ellos eran chiquititos y se habían aprendido la palabra ¿Do you want to play? Era eso, llegaban a un parquecito y además, o si el otro nene no sabía hablar inglés, hacían alguna seña y empezaban a correr y ya corría uno, otro y listo, y ya está. Claro. Y nos quedábamos, porque eran nuestras paradas. Los parques era el lugar donde dormíamos. Claro. No dormíamos en lugares cerrados, siempre dormimos en la calle. Y eran los parques, los lugares, los puntos donde sabíamos que íbamos a encontrar amigos, donde los chicos iban a hacerse amigos. Y sí, y también otra cosa que está bueno aclararlo, Estados Unidos, uno también tiene un preconcepto, un prejuicio con ese país que por un lado es como es, que sabemos, pero por el otro lado tiene un montón de gente súper interesante, amable, copada, con una naturaleza increíble. Entonces, también, nunca tuvimos la idea de ir a Estados Unidos y yendo a Alaska, Estados Unidos se cruzó en el camino y entramos y dijimos, es hermoso. Cada lugar tiene su magia. Claro, que siempre decimos, ¿no? Que está bueno para hablar de un país, conocerlo. Totalmente. Ro, te tenemos que despedir, pero sí, vos sabés que sí, me están haciendo señas. No quisiéramos. Y estoy tratando de ver si lo puedo extender, pero no me dejan. No me quieren, ya me dieron seña que no. El aplauso para vos, para vos. Muchas gracias. Para todos tus compañeros. Para toda la familia. Sí, claro. Queda pendiente para seguir hablando en la Cuando quieran, vuelvo. ¿Cómo no? Obvio. Che, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos. Bueno, nos tenemos que ir. Pero mañana nos volvemos a encontrar. ¿Le decimos a la gente la pregunta si lo va pensando? Dale, decísela. ¿Cuál es el trabajo que les gustaría a esa gente? Que admira. Que admiran, exactamente. ¿Qué trabajo admiran? Yo pensaba el de Ro. Viajar por el mundo. Viajar y vivir por el mundo estaría buenísimo. Así que a la gente para que lo vaya pensando. Lo recomiendo ese. Bueno, perfecto. Vamos a decir a la gente que lo puede comentar en redes sociales. En redes sociales. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana de 19 a 20 horas. Chao, hasta mañana. Y el asma del otoño sacudirá su son y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piel.